permítame. Ahora sí, ya ahorita, a partir de ahorita, porque igual yo la dejo para ustedes, ¿verdad? Y así de esa manera, pues ustedes ya están como quien dice, para aquellos que de repente pues no se pueden conectar, miren, normalmente por sesión se nos han estado conectando aproximadamente pues unos 35 estudiantes. Solo las primeras 4 sesiones pues vimos que sí, habíamos un poquito más de 60, casi llegamos a 60 en cierta oportunidad. Entonces, pero bueno, siempre hemos venido trabajando de esa manera y hemos visto que nos ha venido resultando un poco. Ahorita yo sé que con el apuro de las actividades que hemos venido desarrollando, ya hemos venido complementando algunas dudas que la mayoría de ustedes pues han tenido. Algunos ya bueno, ya tengo 6 grupos con hoy que ya me notificaron, que ya me enviaron algunos documentos. Algunos 3 grupos ya les hice algunas observaciones. Si, si bien es cierto, yo se las iba a hacer por el correo, pero mejor aproveché a hacérselo por WhatsApp porque es un poquito más rápido y más expedito. Y de esa manera, pues ustedes van avanzando con cada actividad. Eso es algo que les iba a aprovechar a decir a la mayoría hoy, que si de repente están con sus demás compañeros de grupo y que les toca pues ir entregando todas las actividades, yo les recomiendo que no las dejen todas a última hora, mejor que me las vayan entregando una por una. ¿Por qué? Porque recuerden que las 3 actividades están relacionadas entre sí. Para poder hacer la segunda actividad, se tiene que tener el título muy bien redactado y si no, entonces no le va a servir para poder formular las preguntas de investigación. Porque recuerden que aquí entramos al planteamiento del problema de investigación. Entonces, el objetivo es que ustedes lo puedan desarrollar de tal manera de que paso a paso ustedes vayan completando y así, cuando ya lleguemos a más tardar el fin de semana, el viernes, aunque ya les vuelvo a repetir, todas las actividades las estoy dejando hasta el día domingo para que así se tomen el tiempo debido, vayan repasando, vayan estudiando. Recuerden que ahorita el único contenido que ustedes tienen es lo que está en la lección y lo que está precisamente en el material resumen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a venir para el examen. Recuerden que ya es al final de esta semana, ya hoy es martes. Entonces, eh, hay que tenerlo listo. Todavía no lo he preparado, les soy sincero, porque como hice algunas modificaciones al temario de la segunda unidad, no es igual a los periodos anteriores, porque recuerden que este periodo es mucho más corto, entonces he tenido que sintetizar buena parte de los contenidos, por eso al final solo les puse una lección. En las otras, pues para próximas oportunidades, eso puede quedar en una sola lección, no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que quería es que ustedes asimilaran el trabajo que se hace cuando se imparte una clase en línea, ¿verdad? Una clase que recuerden que es muy distinta a la presencial, por eso es que yo no los he acostumbrado a que todos los días nos miremos. Yo sé que de repente hay varios docentes que los están ahí pues citando todos los días. A veces por eso yo comprendo que por la cuestión del manejo del internet también, porque de alguna manera pues algunos pues no tienen un acceso permanente al internet, ¿verdad? Y solamente tienen ciertos días por semana para poder acceder. Cuando tengan algún tipo de dificultad de esa índole, no duden de repente en ver cómo resolvemos, porque a veces por dejar de ver un documento, por dejar de hacer una actividad, eh, no hay que dejarlo de hacer. Eso fue lo que me alegró del periodo pasado, perdón, del parcial anterior. Ahora, ya creo que la mayoría pues no lo han visto porque no me han empezado a preguntarse, se han estado dedicando a lo que son los trabajos que están para esta semana,
pero ya están evaluadas el 90% de las actividades. Solo hubo una actividad que no se las he podido evaluar porque se me echó a perder mi computadora y ahorita lo estoy haciendo de una pequeña computadora que tenía ahí y que no la había utilizado para este tipo de menesteres. Entonces me tocó habilitarla precisamente el día de hoy. Entonces, no les he puesto la nota, no les he puesto las observaciones. He tratado de ser lo más específico posible en cuanto a las actividades que hemos hecho, porque siempre es importante que me sigan instrucciones, jóvenes. Miren, siempre traten en lo posible que antes de hacer la actividad lean bien las instrucciones de cada actividad. Léanlas bien, porque algunos de repente se han equivocado por poco. Vaya, por ejemplo, en la del mapa conceptual, ahorita yo les dije, elaboren un mapa conceptual. Y la mayoría se me confundió y me hizo un mapa mental. Las dos cosas son totalmente distintas. Y si ustedes se fijan, dentro de las instrucciones del mapa conceptual, ahí les acompaño la información para que ustedes revisen qué es un mapa conceptual, cómo se elabora un mapa conceptual. Porque hubieron algunos que yo sé que se esmeraron, por ejemplo, hubo un grupo que me lo hizo muy bonito, pero no es un mapa conceptual, es un mapa mental. Y las dos cosas son distintas, son parecidas. Las dos cumplen ciertos objetivos, pero en el caso del mapa conceptual, lo que más me gusta es porque tiene tres características importantes. Uno es que sintetiza los conocimientos. Todos estamos tan mal acostumbrados a copiar que muy pocos usamos con nuestras propias palabras la redacción de los trabajos. El mapa conceptual, si bien es cierto, uno a veces no puede dejar de copiar ciertas palabras, por eso la importancia de referenciar, pero el objetivo del mapa conceptual es que usted sintetice, que usted resuma, ¿verdad? Y que usted extraiga lo más importante. Y muchos me copiaron exactamente lo mismo. Y algunos no me leyeron la instrucción de que tenían de que leer el documento de Ángel Giraldo, ¿verdad? Perdón, el documento de César Bernal. Era obligatorio leer el documento de César Bernal, porque ahí del documento de César Bernal, que ahí está el capítulo de los tipos de investigación, de ahí haber extraído precisamente toda esa tipología. Y algunos lo hicieron en lo que estaba contenido en la lección. No es que de repente es que sea incorrecto, ¿verdad? Pero lo que sí les digo en ese sentido es que lastimosamente a algunos les tuve que bajar algunos puntitos por algunas de esas falencias. Otra de las cosas es que tiene el mapa conceptual es que además de ser eso, lo más importante es que cuanto a su estructura jerarquiza los conocimientos. Va de mayor a menor. Si ustedes se fijan, un mapa conceptual siempre comienza desde arriba con el concepto que usted quiere sacar y de ahí ramifica todo el conocimiento y lo ordena fase por fase. Eso nos ayuda a estudiar, eso nos ayuda a repasar. Y lastimosamente, pues algunos pues no me cumplieron esos objetivos. Ahí les puse las observaciones. Y algunos pues sí les tuve que bajar algunos puntitos en ese sentido, ¿verdad? Sí hubo grupos que hicieron las cosas muy a la perfección con algunas observaciones, pero igual, como cumplieron el objetivo de elaborar el mapa conceptual, entonces se los valoré, perdón, de acuerdo a lo que estaba previsto en la nota. Entonces, jóvenes, les vuelvo a recomendar lo mismo para esta segunda unidad. Lean las instrucciones, ¿verdad? Vean cómo va cada actividad. La actividad 1 lo que le pide es, primero, algunos de los trabajos esas han sido las observaciones que les he dado. Por ejemplo, ¿por qué es importante las ideas o los temas de investigación? Y algunos en tal vez unas 5 líneas me han escrito en muy pocas palabras porque son importantes.
Y recuerden que el trabajo es, ahí les explica muy bien que deben de tomar 3 materiales. El primer material es la lección, el material en PDF. El segundo material es la lección propiamente dicha que está en la plataforma. Y el tercer material es la bibliografía o las investigaciones que ustedes hagan por su cuenta. Enriquezcan su trabajo. Si se fijan ahí, no les puse mínimo ni máximo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que enriquezcamos el trabajo, creamos un conocimiento más dado. Fíjense que hubo un trabajo de un mapita conceptual de unos compañeros que no me lo hicieron del material, pero fíjense que me gustó porque la investigación la hicieron de fuera, de una bibliografía. Perdón, fue la actividad 1, perdón, no fue en el mapa conceptual, fue la actividad número 1, que la bibliografía que les había pedido era de Ángel Giraldo, si ustedes se recuerdan. Yo les había pedido que de ahí lo extrajeran, pero fíjense que me gustó tanto el trabajo que me explicaron por qué es derecho, por qué el derecho es una ciencia y me lo explicaron con bibliografía la mayor parte de fuera. Si bien es cierto, les bajé algunos puntitos porque no me utilizaron la bibliografía principal, la bibliografía base. Entonces, ¿por qué? Porque a veces lastimosamente tenemos tantas cabezas, pero a veces no nos fijamos en lo esencial. Y lo primero que ustedes tienen que percatarse es en lo que dicen las instrucciones, ¿verdad? Por eso siempre a veces me escriben en el WhatsApp y pregunten, por mí no hay ningún inconveniente que ustedes me sigan presentando sus dudas. Eso es lo importante, porque de alguna manera yo les ayudo a darle pues alguna luz de dónde encontrar la información que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿verdad? Porque al final de cuentas cumplimos con el objetivo de la clase, que el objetivo es aprender, ¿verdad? Y adquirir un conocimiento o adquirir lo que nosotros decíamos anteriormente, el saber, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me he fijado en esos trabajos. Por ejemplo, en esa primera pregunta, muy escuetas las participaciones. En algunos les he hecho observaciones, recuerden los criterios que vimos en los materiales. Vean los ejemplos del texto. Por ejemplo, este texto, que es de metodología, este texto yo les dije, en la página 83 y en la página 84 están precisamente los ejemplos de los títulos. Y recuerden que yo ahí les pido 10 títulos. Entonces, yo les dije, ustedes pueden copiarlo de allí, no hay ningún problema, porque solamente me citan la bibliografía y hubo un grupo que lo hizo literal. No me sentí mal, para eso sirve esa bibliografía. Pero si ustedes pueden hacerlo como creación propia, tiene todavía un impacto mejor y mayor para ustedes. ¿Por qué? Porque están asimilando el conocimiento. En el material de la lección yo les dije, para redactar un título se toman 3 elementos. Defina muy bien el objeto de la investigación, pero jóvenes, no solamente definir es como decir, vaya, algunos de repente dentro del título me expusieron que van a hacer una investigación de los altos índices de la delincuencia de algo. Está bien que de repente puedan decir, bueno, vamos a explicar el por qué distinto. O de repente, si solo me van a dar un dato, entonces es una investigación de tipo meramente descriptiva. ¿Qué es algo descriptivo? Algo que solamente nos sirva como conocimiento básico. Es como que me digan, vamos a hacer una investigación de las causas y de los efectos del aborto en las menores de 16 años. Médicamente ya sabemos cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Es distinto que ustedes me digan cuál es el impacto social o cuál es el impacto psicológico o cuál es el impacto económico o cuáles los elementos que se relacionan en ese aspecto en relación a lo que está pasando en la realidad. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Contrastamos lo que nosotros llamamos variables. Entonces, a ese tipo de investigaciones sí es importante el objeto de estudio. El objeto de estudio no se tiene que quedar con algo como para solamente saber algo que ya sabemos. Recuerden, las investigaciones, los temas de investigación se pueden sacar del lugar menos pensado,
Pero, y no significa que de repente no vayan a sacarlo de una investigación que ya se ha hecho. No, porque ahí mismo en el material se les explica de que eh, el título puede surgir precisamente de una investigación que ya se efectuó, pero no tiene que ser la misma investigación. Esta le sirve como antecedente, que es distinto. Bueno, Samir levantó la mano. Dígame, Samir, ¿tiene alguna duda? Sí, licenciado. Cuando por ejemplo, cuando los títulos no son, o sea, cuando los títulos los hace uno personalmente, no es necesario citarlos. No, porque recuerden, pero igual es bueno que ustedes me pongan en la parte de arriba o que ustedes me digan al momento de enlistarlos qué títulos fueron los que ustedes hicieron personalmente, ¿verdad? Ojo, en los 10 títulos, porque recuerden que en los 10 títulos ahí sí yo les estoy pidiendo, enlístenme 10 títulos de diferentes disciplinas del conocimiento. En los 5 títulos, Amir, ahí es de cajón que son de ustedes. Ahí no acepto títulos chepeados ni títulos de otros lados. No, tienen que ser títulos de ustedes. Títulos de ustedes. Ahora, la otra cosa, Samir, es que al momento que saquen esos títulos, también recuerden que son de la disciplina jurídica. Por ejemplo, alguien ahí me sacó un título como jurídico que es sobre el desempleo. Entonces yo les decía, bueno, vamos a ver cuáles son las causas y consecuencias del desempleo en X lugar y en X periodo, pero el problema es qué aspecto jurídico está relacionado a eso. Entonces, también tienen que tomar en cuenta eso, de que cuando vayan a sacar ustedes esa información, entonces el título propiamente tiene que estar relacionado con lo jurídico. Ah, distinto que usted me diga, abogado, vamos a ver eh, qué, vaya, qué consecuencias, por ejemplo, produjo la implementación de la ley del empleo por hora, ¿verdad? Desde el momento que se emitió hasta la fecha. Ah, ahí es distinto. ¿Por qué? Porque es un aspecto jurídico. Entonces está tratando un aspecto meramente jurídico. Alguien ahí me decía, bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, lo que son las violaciones a los derechos humanos de la etnia misquita, ¿verdad? Aquí en Honduras, en la actualidad, está muy bien. Porque a pesar de que estamos hablando de algo social, pero estamos hablando de derechos. ¿Y derechos qué son? Es un aspecto jurídico. ¿Ok? Entonces, no se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Que cuando vayan a crear esos títulos, los 5 títulos deben de ser estrictamente jurídicos, ¿verdad? Ya hoy por la tarde, como me tocó salir, no he revisado los otros trabajos. Ahorita en la noche que terminemos, los voy a revisar y a través de WhatsApp les voy a empezar a mandar las observaciones para que empecemos a modificarlos, porque recuerden que la iniciativa, pues es que los tengamos listos para el final de este parcial. Ok, ¿alguien más me levantó Sí, la mano? Sí, Samir, dígame. los trabajos se van a subir todos en un solo. Así es, sí. Recuerden que ahí, Samir, lo que van a hacer, porque algunos me decían, abogado, pero a todos les vamos a poner introducción, portada. No, miren, lo que vamos a hacer es así. El objetivo de hacerlo en un documento de Google es que ustedes me estén trabajando por partes. Si se fijan, en realidad es un solo trabajo, Samir. Es un solo trabajo porque todo está concatenado. Entonces, ¿cuál era el objetivo que ustedes se hicieran? Bueno, que me hicieran la primera parte y me la mandaran. Vaya, por ejemplo, Oscar Vázquez, sí, me mandó, no le he revisado todavía la primera parte. Ahorita ya se lo voy a revisar a su grupo y ya les envío ya las observaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cuando ya me entreguen la segunda actividad, ya tengan bien la primera actividad y de ahí saquen el título para hacer la siguiente etapa, ¿me entienden? Ahora, ¿qué es lo que sí van haciendo? Porque el ejercicio mental aquí es hacer un trabajo de investigación e irnos preparando a un informe de investigación. Es que en la portada, cuando me presenten la primera actividad, tienen que poner tema de investigación.
La introducción va a hablar sobre el tema de investigación. El contenido van a ser las tres, la pregunta y los dos listaditos que les pedí. Y las conclusiones, usted lo va a hacer en base a lo que investigó y en cuanto a lo que usted aprendió, ¿verdad? Esa es otra cosa. Las conclusiones tienen que ser puntuales, jóvenes. Tienen que ser buenas conclusiones, a la luz de la teoría y a la luz de la práctica que ustedes están haciendo. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Por qué lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué cosas positivas sacaron, por ejemplo, del por qué, la idea y los temas de investigación? Yo leo bien las conclusiones. Y hay grupos que de repente solo me acompañan una o dos conclusiones y son bien, bien sencillas. Y tal vez sí me han hecho un buen contenido, entonces digo yo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces es importante que todo esté relacionado. Ahora, cuando ya me entreguen hasta la tercera actividad, que son título, que es el mismo tema, formulación del problema, que en este caso es el enunciado, y la formulación de la pregunta general y específica, después los objetivos general y específicos y la justificación, entonces ya todo el trabajo va a ser uno solo, en donde me va a decir una introducción donde ya relaciona todo el proceso del planteamiento del problema, porque todo eso es el planteamiento del problema. Es la primera etapa, jóvenes, ¿verdad? Ya la siguiente etapa, pues ustedes ya están relacionándola al planteamiento de hipótesis. Ya en esta última unidad vamos a ver la etapa de experimentación, qué se hace, cuáles son las técnicas que debemos de aplicar, ¿verdad? Y de esa manera poder aterrizar en el proceso investigativo. Pero por eso le prestamos una buena cantidad de tiempo en esta parte para que ustedes sepan redactar muy bien eso. Porque, jóvenes, si ustedes lo hacen bien desde el inicio, de ahí la investigación se va llevando por sí sola, ¿verdad? Es un poquito más sencillo y más fácil. Y no les va a llegar, por ejemplo, cuando lleguemos a formular el planteamiento de la hipótesis, que nos toca regresarnos otra vez a la primera parte o el primer paso, porque tenemos que replantear nuevamente el título, porque ustedes vieron, pregunta de examen, ¿el título se puede cambiar en cualquier etapa de la investigación? Sí, se Sí, puede abogado. cambiar, se puede puede cambiar. cambiar, se puede Ujú. cambiar el título. ¿Por qué? Porque de repente nos venimos dando cuenta en el planteamiento de hipótesis que hay otra variable ahí que tal vez está más directamente relacionada a lo que es el planteamiento del problema. Y recuerden que el título no lo dice en cualquier bibliografía, por eso les digo, en el título es importante que usted defina muy bien el objeto de la investigación. Vaya, si usted me quiere averiguar, por ejemplo, eh, ¿cuál es el papel, el valor teórico, práctico, por ejemplo, de los contratos, ¿cómo se llama este tipo de contrato? Hay un contrato que se usa mucho en la función pública, el fideicomiso. Ah, miren, eso es tan rico porque estamos hablando de no algo práctico, es netamente jurídico. ¿Por qué? Porque si ustedes si se fijan, debido a los problemas de corrupción que ha tenido nuestros gobiernos y bueno, nosotros le decimos al problema de ay, no me acuerdo ahorita, pero es la impunidad. Entonces, se implementan cierto tipo de contratos porque la iniciativa es tratar de evitar de que se roben el dinero. Y el fideicomiso es un tipo de contrato que se utiliza para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, ya me le está orientando, me le está dando un valor teórico y un valor práctico. ¿Por qué? Porque de repente usted va a crear algún tipo de normativa que al final de cuentas es que a través de ese tipo de contrato evitemos un problema mayor y podamos hacer un aseguramiento dentro de lo que son los bienes que se administran correctamente, porque el fideicomiso tiene esa función y es una función muy, pero muy importante. Entonces, pero claro, para llegar a esos títulos, yo donde los mando es al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero como no podemos movernos físicamente ni presencialmente allá, porque la tarea era de enviarlos a sacar títulos, pero al instituto.
pero bueno, la universidad está cerrada, no se puede mover tampoco, no se pueden exponer. Entonces, por eso le saqué la teoría y en base a esa teoría, pues entonces ustedes definir muy bien sus títulos, ¿verdad? Samir, ¿estamos bien o hay alguna otra duda? Sí, otra consulta. A la hora de subir el documento, solo lo va a recibir, lo va a subir el coordinador del grupo o tenemos que ser todos. No, solamente el coordinador. Recuerden que ya tengo definidos todos los grupos. Si ustedes sí se fijan ahorita en la evaluación de las actividades de la primera unidad, cuando yo le subo la observación al coordinador, la observación la reciben todos, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo la nota, igual la nota la reciben todos, porque el sistema me trabaja de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí solamente la va a subir precisamente el coordinador. Pero ojo, creo que algunos me han estado presentando problemas al momento de enviarme el documento a mi correo institucional, ¿verdad? Al de la UNA. Es porque el documento de Google, como es de Gmail, entonces para poderlo editar normalmente o para poderlo ver cuando se comparte, cuando es de otro correo, a veces hay que darle un permiso adicional. Pero jóvenes, yo les recomiendo que, bueno, hagamos una cosa. Envíemelo a mi correo institucional de la UNA y envíemelo a mi correo de Gmail para que así de esa manera ustedes tengan las dos vías, pero que siempre esté por decir así, ¿cómo le explico? Esté certificado, pues, ¿verdad? Esté certificado, ¿verdad? De esa manera. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso se los voy a acompañar el correo, creo que algunos ya lo tienen, ¿verdad? Que es el correo de Gmail. Se los voy a poner aquí en el chat para que así ustedes también lo envíen con copia ahí, ¿verdad? Entonces, para que así no haya inconvenientes. Ah, Joshua me decía de los fideicomisos. Joshua. No, solo iba a hacer el comentario ese, de que el Banco de Banadesa quebró justamente por los fideicomisos, por la cantidad de fideicomisos que se Sí, otorgados y que no fueron devueltos. sí. Y ahí problema, Joshua, no fue la figura del fideicomiso. Ahí usted recuerde cuál es el problema. El Por los problema. sobre ruedas. Exacto. Exacto, sí, porque la ley lo que trata de hacer es tratar de evitar estas situaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si algo se crea para bien, vaya, no sé si ustedes han visto este dicho, y hay muchas personas que lo dicen. Hay mucha gente mala que hace ver las cosas como si fueran buenas, ¿verdad? Y hay mucha gente buena que no hace bien las cosas, pero no porque no quiera, sino porque la ley no se lo plantea, ¿verdad? Como debe de ser. Y lastimosamente a veces la ley no sirve para eso. Vaya, fíjense que una vez a mí me apareció un estudiante hace como unos 16 años y me dijo, no, abogado, yo les pregunté, estaba impartiendo la clase de Derecho Romano. Entonces le pregunté al estudiante, a todos les pregunté por qué estudiaban Derecho. Y uno me estudió, no, abogado, es porque yo quiero ver la manera de poder torcer el derecho, me dice. Entonces yo me quedé con la boca abierta y le digo, pucha, pero me alegra mucho por su sinceridad y su franqueza, le dije yo. Pero no me alegra mucho porque pero no personalmente, le digo yo, no percibo con bien, le digo yo, esa situación porque nosotros en la universidad, en nuestros hogares, tenemos que cuidar esa parte ética y bueno, es una cuestión transversal. Hasta uno se da cuenta, jóvenes, miren, uno a veces se percata que cuando suceden este tipo de situaciones de corrupción en nuestro país, bueno, es como las promociones, usted ve y dice, ve, este fue compañero mío, era buena gente, decía. Y de repente uno a veces se pregunta, porque ustedes saben que en pueblo chico, ¿verdad? Los chismes, como quien dice, aunque por derecho y por ley, pues recuerden que hasta que no diga lo contrario, pues la misma norma, pues a alguien no se le puede declarar culpable, ¿verdad?
Pero bueno, aquí cada quien se conoce por sus hechos, ¿verdad? Bien lo dice la palabra de Dios. Bueno, alguien más me tenía me había levantado la mano, creo que, ¿quién era? Lisbeth, creo. ¿Me iba a preguntar algo? Sí, abogado, era conforme al orden del documento, que si iba a ser así conforme íbamos creando nosotros las actividades, o no sé, cómo teníamos que formularlo ya cuando tuviéramos las 3 actividades ya completadas. Ah, bueno, ya ustedes ya terminaron las 3 actividades. No, abogado, todavía estamos todavía en la segunda, pero ya para ir teniendo una idea de cómo formular el documento Word, ya que se va trabajando al mismo lado que el documento de Google. Ok, sí, porque recuerden que yo siempre les pido el documento de Word para que quede soportado dentro de la plataforma, ¿verdad? Y quede entregada. Pero, digamos, si a ustedes, por ejemplo, no me han entregado la primera, pero ya van preparando la segunda, entonces lo único que tienen que hacer es el mismo esquemita, solo que ahí me le van a meter en la introducción lo del tema y lo de la formulación del problema. En la, Ok, en el contenido van a meter lo del tema, que son las 3 preguntas que les hice, más el enunciado, más la pregunta general, más las preguntas específicas, ¿ok? Y así en es. Ok. las conclusiones las va a sacar de la primera y de la segunda actividad. ¿A qué me refiero con eso? Que al final, Ok. en un solo trabajo va a estar todo entregado, o sea, van a hablar ustedes del planteamiento del problema. Entonces, la introducción, ya cuando me entreguen las 3 actividades, la introducción va a ser juntando las 3. Cuando ya entregue el contenido, va a ser las 3 actividades juntas, ahí mismo, ¿verdad? Primero el tema, el título y las 3 afirmaciones que ustedes me hicieron, ¿verdad? Después, Ah, en las conclusiones igual, ¿verdad? Ahí va a estar todo mezclado, ¿verdad? Todo incluido para que de esa manera, pues todo esté muy bien concatenado y relacionado, ¿verdad? Lisbeth. ok, perfecto, abogado. Gracias. Entonces sí, Gracias. así no hay problema. Si de repente ya tienen la parte primera, no dejen de mandármela, aunque la tengan, ya la haya Sí, abogado, yo terminado. le escribí hoy en la mañana. Yo le escribí hoy en la mañana que ya tenemos terminada la primera actividad y lo que hice para compartirle el enlace a usted fue que lo copié y lo pegué al momento de enviarle el correo. Ah, ok, ok. Bueno, no, está bien, yo lo voy a revisar. Todavía entonces no les he dado la revisión, pero hoy por la noche, despuesito de aquí de la clase, les voy a mandar ya las revisiones para que así empiecen a trabajar ya en el resto de las actividades, ¿verdad? Ah, ok, abogado, perfecto, gracias. Vaya, pues cheque. ¿Alguien más me levantó la mano ahí? ¿Alguna otra duda? Sí, una consulta. En la plataforma sale que la fecha es el viernes, o sea, pero ¿sería el jueves hasta las 12 de la noche o el viernes Ah, hasta las 12 de la noche? Porque ah, me sale 2 días y algo de horas, algo así. sí, es por la falta del... No, no se preocupen. Lo voy a modificar, lo voy a cambiar para que la fecha última de entrega sea el domingo a las 12:55 de la noche. Ah, abogado, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, no, va a ser la fecha de entrega final de todas las tareas, va a ser hasta el 2 de agosto, ¿verdad? Entonces, para que así tengan suficiente tiempo, porque recuerden que igual el examen es el viernes, Sí, ¿verdad? muchas gracias, abogado. Vaya, pues, bueno, ok. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan en relación a las actividades, a la evaluación, al contenido? No, Jóvenes, abogado, ¿no? no. Ok, bueno, yo creo que con esa parte, sí. Sí, Katia, sí, el viernes 31 es el examen, ¿verdad? Va a ser exactamente así como lo hicimos en el primer parcial.
Lo vamos a aperturar a las 4 y lo cerramos a las 9 de la noche para que tengan todo ese tiempo para poderlo contestar, ¿verdad? Claro, el tiempo, le soy sincero, todavía estoy preparando, tengo el banco de preguntas, pero tengo que prepararlo para que así esté listo para este viernes. Entonces pienso trabajarlo entre mañana y pasado para darle una revisión y igual manera a todas las actividades que hemos hecho ahorita, ¿verdad? Dígame, Sammy. Abogado, Sí, ¿cuántas intervenciones son en el foro, abogado? En el foro de ahorita. en el foro, creo que les pedí, permítame, creo que son 3. Sí, 3 pidió. Sí, 3. Sí, Sí, 3 como mínimo pidió. ok, espérenme, voy a revisar porque voy a revisar siempre para estar seguro. A ver, el foro de la hipótesis. Sí, son 3 por participante, ¿verdad? Hasta ahorita van 41, o sea que el foro de igual manera se va a cerrar el domingo, ¿verdad? Ahí está al 31 de julio, pero no se preocupen, va a ser hasta el domingo. Todas las actividades, todas las tareas van a tener como fecha tope el 2 de agosto. Y el lunes vamos a comenzar la tercera unidad, ¿verdad? Siempre les voy a dar ese espacio, no les voy a subir contenido, sino hasta el lunes en la madrugada, ¿verdad? Está bien, abogado, gracias. Vaya, pues, Ok, abogado, gracias. ok. Bueno, algo más que de repente no esté muy claro en relación a lo que tenemos, estimados. ¿Cuándo será la próxima reunión, licenciado? Ok, miren, yo pienso, como el examen va a ser el día viernes, yo pienso dar un repaso el día jueves, ¿verdad? Pero quería ver si de repente mañana nos reuníamos, ¿verdad? Mañana es miércoles, ¿verdad? Pero mejor lo que vamos a hacer es que va a ser el jueves a partir de las 4 ahí las 2 horas para dar un repaso de lo que es el contenido de la segunda unidad. Ok, está bien. Entonces, Ok. ahí les voy a poner en la plataforma siempre que la siguiente videoconferencia va a ser el día jueves, para que les dé tiempo ahorita para estar repasando, estar estudiando y ahí cualquier duda, de igual manera, ahí vamos a estar pendientes, ¿verdad? Abogado, Dígame, Harold. el material que va a poner en el examen solamente es de la que dice unidad 2, ¿verdad? Del PDF de unidad 2. Del resumen y de la lección, ¿verdad? Ya le explico ahorita. ¿Ve? Aquí tenemos aquí está lo que es el parcial, ¿verdad? Entonces, el examen viene del material resumen, que es este, ¿verdad? Y de la lección, que es este. ¿Ok? Eso es lo que va a venir en examen. Ok, abogado, perfecto. Vaya, pues. Para que así ya estemos, como quien dice, muy bien establecidos. Bueno, ahorita el porcentaje que tenemos es 60 para examen y 40 de acumulativo, ¿verdad? Que es lo que tenemos planificado. Como les había dicho anteriormente, la actividad que íbamos a hacer ahorita la vamos a pasar para la tercera unidad, para que sea un poquito más el acumulativo en el tercer parcial. Lo único que sí, desde el lunes les voy a disponer las actividades para que de esa manera, ya con la base que tenemos, pues ustedes van a ir trabajando desde ese día para el final del parcial. Va a ser igual, a ver, me preguntan, el examen va a ser igual al examen pasado, pero igual ¿cómo? No entiendo. No pueden ser las mismas preguntas. Pero No, Me imagino que se refiere a la misma técnica. examen. sí, con la excepción aquella de la comprobación. Recuerden que eso no, me comentaron la gente del campus del mantenimiento que hubo un error en el script
del examen. Entonces, ya lo corrigieron y se supone que para este próximo viernes no vamos a tener dificultades en ese sentido. Pero el examen va a ser así, va a ser tipo verdadero y falso, tipo opción múltiple o opción única y tipo términos pareados. Ese es lo que vamos a hacer. Respuesta breve no vamos a poner, ¿verdad? No vamos a poner, porque para hacerlo respuesta breve no se les podría dar el resultado en el momento. Ese tipo de preguntas se le llama en el campus tipo ensayo. Entonces, si de repente pusiéramos alguna pregunta por respuesta breve, la respuesta de esa pregunta tendríamos que valorársela después, ¿verdad? Pero recuerde que somos bastantitos, ¿verdad? Somos más de 65, somos 67. Entonces, hacer ese mecanismo pues llevaría un poquito más de tiempo. Y recuerden que ahorita el tiempo es oro, ¿verdad? Bueno, de aquí, del próximo lunes en adelante, ya solo nos quedarían 2 semanas más. Ya ustedes ven que el tiempo se fue volando, ¿verdad? Bueno, no habiendo más preguntas, jóvenes, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Licenciado, una consulta. Ajá, dígame. Es referente a esto último que acaba de decir de lo que nos queda de tiempo. De casualidad, a ustedes les han dicho si, bueno, este tercer periodo, bueno, el tercer periodo también va a ser online. Dice que no sé, Joshua, no les habría decir porque les soy sincero, la incertidumbre pues igual la tenemos nosotros y hasta el momento pues no tenemos ninguna, no nos han dicho nada, ¿verdad? Así que tenemos pendiente eso, ¿verdad? Yo cualquier cosa que yo me entere yo les comento, no se preocupen, ¿verdad? Abogado. Dígame, Eduardo. Abogado, ¿cree que me puede dar unos tips ahí respecto a darme una idea respecto a hacer lo de la tercera actividad? Un objetivo general y un objetivo específico. Trate de relacionarlo a ver si me dan para concluir una idea y la justificación de un tema sacándolo ustedes de su propio criterio. Ok, vaya, por ejemplo, le voy a mostrar, creo que hicimos uno, si no me recuerdo, aquí está. ¿Se recuerdan del material que... Aquí tengo el material. Este es el material de la clase, ¿ok? Si se fijan, en esta parte, creo que es la página 10, hablamos de lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Si ustedes sí se fijan, normalmente, aún para redactar el objetivo, hay que tomar como base el título. Vaya, por ejemplo, mire este título. Este título dice, análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Ok, si quisiéramos redactar un objetivo de aquí, entonces partimos del término que nosotros dispusimos al inicio del título, porque aquí lo hicimos a manera de afirmación. Entonces, ¿cuál sería un objetivo? El objetivo, recuerde que es una acción, es un verbo en infinitivo que termina en ar, ir, ¿verdad? Y que sea concreto en ese sentido. Entonces, si ahí comenzamos con análisis, entonces el objetivo sería analizar. ¿Ok? Y si se fija del objetivo general, nada más tendríamos que modificar esa parte. ¿Por qué? Porque sería, ¿cuál sería el objetivo si el título es el análisis de esto? Es analizar las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Entonces, ya tendríamos ahí el primer objetivo, que sería el objetivo general. Ahora, ¿cómo sacamos los objetivos específicos? Entonces, por eso son importantes las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque de este título sacamos la pregunta general o el planteamiento del problema. Quitamos esta parte de análisis y decimos,
¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ahí ya tenemos la pregunta general. Ahora, ¿cuáles son las preguntas específicas? Dice la literatura que son subpreguntas de la pregunta general. Aquí tenemos dos subpreguntas. ¿Los identificó, Eduardo? Tenemos, ¿cuáles son las causas? Esa sería la primera pregunta. ¿Y cuáles son qué? Las consecuencias. Entonces ya tenemos dos preguntas ahí. Entonces, la tercera y cuarta o quinta pregunta, ¿sobre qué va a tratar? Bueno, la tercera pregunta, ya le explico por qué le estoy partiendo desde ahí para hacer el objetivo. Porque usted me preguntó de los objetivos, ¿verdad? Bueno, ¿de qué parte? Parte de las mismas preguntas. Si yo digo que una de las preguntas específicas es, ¿cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en ese periodo? Entonces, ¿cuál sería el objetivo en base a esa pregunta? Ahí ubique un verbo en infinitivo al iniciar precisamente el objetivo. Si dice, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál sería el verbo ahí? Determinar, sería enumerar, sería describir, ¿me entiende? Entonces, usted lo agregaría antes de eso. Ese sería el primer objetivo específico. Describir cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en ese periodo. El segundo objetivo va en base a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál sería qué objetivo establecería ahí? De igual manera, describir, determinar. Ahí lo que yo le recomiendo es que busque una lluvia de objetivos que sean de carácter específico para que usted le ayuden a redactar partiendo de las preguntas de investigación. Jóvenes, todo está relacionado. Del título sacamos la pregunta general, de la pregunta general sacamos el objetivo general. De las preguntas específicas sacamos los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿cuál es la finalidad del objetivo? Son la guía para poder resolver el problema de la investigación. ¿Y una guía qué es? Bueno, es como un mapa. Me dice a dónde tengo que llegar para solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, para redactar los objetivos, tome como base las mismas preguntas, ¿verdad? De la pregunta general va a sacar, bueno, del título va a sacar la pregunta general y de la pregunta general va a sacar, y lo saca del mismo título saca el objetivo general. Ahora, de las preguntas específicas, saque entonces los objetivos específicos. Ahí le saqué dos objetivos. Ahora, el tercer y cuarto objetivo, jóvenes, ustedes tienen que relacionar el problema con algún fenómeno o con algún elemento que esté relacionado dentro de lo que ustedes investigaron. ¿Se han fijado que yo les pedí que para poder redactar y hacer la formulación del problema tienen que redactar un enunciado? ¿Y qué es enunciar un problema, jóvenes? Enunciar un problema es ver y ubicarse qué es lo que está pasando actualmente en relación al problema objeto de investigación. Entonces es como un pequeño marco teórico. Si se fijan ahí yo les pido un enunciado. Un enunciado tiene que ser como mínimo de 3 páginas. Ahí sí les pido ese mínimo, ¿verdad? Y el enunciado les va a ayudar a ubicarse qué elementos están relacionados con el problema. Vaya, por ejemplo, ¿qué elementos están relacionados con la violación a derechos humanos? Vaya, usted lo puede buscar de dentro de diferentes enfoques. En nuestro país ha estado relacionado con la falta de ¿qué? La falta de aplicabilidad en el derecho constitucional, por ejemplo. Puede ser un fenómeno en cuanto al incumplimiento a la norma tal como está formulada en la norma constitucional hondureña. Ahora, ¿qué otro elemento está relacionado a los derechos humanos? Vaya, que estamos hablando de ese tema que está acá. Derechos humanos. Puede estar relacionado, por ejemplo, algo que critica mucho las organizaciones de derechos humanos a nivel externo. Y es la falta de aplicabilidad por parte de los entes de justicia en cada uno de los países.
¿Qué es lo que provoca la violación de derechos humanos? La falta de un estatus jurídico que pueda decir que X o Y persona que de repente ha luchado por los derechos humanos, pues que de repente pues va a obtener justicia. Si no les pregunto, vaya, por ejemplo, y así otros casos en particular, el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, que es uno de los tantos elementos que las organizaciones de derechos humanos critican en nuestro país, ¿verdad? En cuanto a esos elementos. Ahora me entiende, Eduardo, o sea, tiene que buscar entre las preguntas y el objetivo 3, preguntas y objetivos 3 y 4, elementos o fenómenos que se relacionen al problema. Y la 5, el objetivo 5 o la pregunta 5 es que usted tiene que proponer posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, así más o menos va a construir los objetivos. Por eso les dije, todo está relacionado de atrás para adelante. O sea, aquí vamos haciendo una clase al revés, ¿verdad? En este tema, en esta actividad en particular, es importante tener bien definido, entonces, o previsto la primera actividad para así saber a qué se va a desglosar dependiendo de la primera actividad, el título que va a... Exacto, exacto, sí, porque yo, por ejemplo, ayer a uno de los grupos lo crucifiqué, pero yo sé que le sirvió y ya me volvieron a hacer la revisión hoy y hoy estaban mucho mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les hice algunas observaciones porque me entregaron las dos actividades, pero desde el comienzo la primera actividad no estaba del todo bien, ¿verdad? Entonces, de entrada es importante, Eduardo, como usted dice, redactar muy bien el título, porque del título viene todo lo demás, ¿verdad? Más adelante, pues el título igual puede cambiar, pero muchas veces nos damos cuenta hasta cuando ya llegamos a la etapa del planteamiento de hipótesis, cuando en realidad ya hemos hecho una investigación exploratoria, hemos hecho el marco teórico, hemos definido un poquito mejor el conocimiento del objeto de estudio que estamos realizando y ahí nos damos cuenta de dónde estamos parados. Entonces ya decimos, de repente el título hay que modificarlo. Entonces nos tenemos que regresar unos pasos antes. Pero mientras no llegue ese momento, pues no hay problema. Ahorita lo podemos tratar de hacer de la mejor manera posible. Si se fija aquí las preguntas, miren cómo le hicimos. Miren. Ahí, ¿cuáles son las causas? ¿Se acuerda del título? Causas, ¿eh? ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias. Mire, aquí, ¿será la falta de independencia de poderes del Estado? Estamos hablando de un fenómeno, miren. ¿Y de dónde saqué esa información? De un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde me dice que el 85% de las naciones donde se violentan los derechos humanos, el Poder Judicial no funciona correctamente. Entonces, se refiere, mire, al Poder Judicial. ¿Será un factor importante en la violación de los derechos humanos? Entonces, eso aquí me lo da la información que yo he conseguido en el enunciado, porque el enunciado me ayuda a ubicarme mucho mejor donde estoy. Miren, ¿será la falta de garantías y diligencias en el cumplimiento de leyes otro componente en la violación de derechos humanos? Si se fija, Eduardo, estos dos son elementos o fenómenos relacionados al problema. ¿Y cuál es el problema? Violación de los derechos humanos en nuestro país. Y ahora miren, la última dice cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y a su vez fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Aquí sí no hago una pregunta en específico, porque usted puede preguntar si eso puede ser una solución, pero para eso sí tiene que tener una muy buena información sobre el objeto de estudio, ¿verdad? Aquí se los puse más que todo a manera de ejemplo, ¿verdad? No es algo específico, pero sí es algo bueno porque dice tanto para prevenir como para fortalecer y defender los derechos en nuestro país, porque ese es el problema, la indefensión y la violación en cuanto a esos derechos humanos. O sea, este es un ejemplo, ¿verdad? Recuerden. Y miren el objetivo, ¿cómo fue? Determinar las causas, establecer las consecuencias, identificar la falta de independencia de poderes, verificar la falta de garantías y proponer un sistema para prevenir, permítame, para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿estamos cheque, Eduardo? Perfecto. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, jóvenes.
¿Estamos bien? Vaya, pues. Bueno, entonces, nos vemos entonces, jóvenes, el próximo jueves a las 4 en punto. ¿Ok? Gracias, abogado. Vaya, pues. Gracias. Muchas gracias, abogado. Bueno, cuídense. Hasta pronto. Feliz tarde. Vaya, igualmente. Gracias.